familia de nuestros Carmelos domésticos de Medellín están Luis Guillermo, Patricia y Sara. Sara aquí la mano derecha para las cosas técnicas, porque no tengo a Jorge muy al lado. Entonces vamos a disponernos dándole las gracias a ellos. ¿Cierto? Vamos a disponernos a esta charla. Pero antes yo quería decirles una cosita. Estuvimos conversando los hermanos del Carmelo de Vida de Bogotá y de Medellín, y estuvimos haciendo una mirada, una evaluación de cómo estaba el proceso, y después de estar conversando vimos que convenía mirar ciertos aspectos y cambiar también ciertos aspectos. Por un lado, es bueno que todos sepan cuál va a ser la duración del curso y que lo vamos haciendo por módulos, que no sea una cosa como está hasta ahora indefinido y que nadie sabe hasta cuándo. Entonces se van a hacer estos bloques de temas por lo que se llaman como por fichas, por bloques. Este de ahora, ¿cierto?, que estamos viendo el Evangelio de la infancia en Lucas, después lo vamos a acompañar del Evangelio de la infancia en Mateo, sacar unas conclusiones, y eso nos llevará unas 5 reuniones más, ¿cierto?, con los relatos de infancia. Y con eso terminamos, dijéramos, este primer curso introductorio. Luego ya nos pondríamos de acuerdo para empezar un segundo tema, que ya es Jesús adulto en su época de bautizo hasta iniciar la vida pública, la misión de Juan el Bautista. Luego empezaremos ya la misión, la vida pública, etcétera, etcétera. Eso es lo primero, entonces darle tiempo a cada una de las secciones del curso. Otra, que las charlas tengan una duración fija. Vamos a tener las charlas de 45 minutos, que es lo que dura normalmente una clase en la universidad o en el colegio. Son horas, pero no de 60 minutos, sino de 45. Entonces estaremos también en eso para que la gente sepa siempre a qué horas comienza y a qué horas termina. Por otro lado, también se estuvo mirando las personas que están participando, quizás lo que en el momento desean, anhelan y más conviene, no es tanto que nos centremos en lo que ocurrió hace 2000 años y en lo que dice el texto en sí mismo, sino buscar la luz para nuestra vida. Entonces, en eso va a haber una pequeña orientación que se parezca un poco más a la primera charla que hubo antes de Semana Santa, cuando mirábamos la visita que hizo Jesús a la casa de Simón, el encuentro con la suegra, la curación y todos los temas que estuvimos mirando ahí, que parece que ese curso gustó bastante. Entonces, recuperar ese método como el método que sea más frecuentado en este curso, ¿cierto? Entonces, esa es la otra cosa que se va a tener presente. Y la otra, precisamente mirar por qué, habiendo en unos momentos 70 personas, ha bajado la participación a 30 y pico, ¿cierto? O quizás sí, acercándose a 40, pero ha estado como en 30 y pico. Algo debe pasar, ¿cierto? Algo debe pasar, entonces tenemos que revisar eso, ¿cierto? En todo caso, nos ponemos en manos del Señor, ¿cierto? Este es un medio que apenas lo estamos empezando a manejar. Técnicamente hay mucho que aprender y pedagógicamente también, porque es muy distinto estar uno con las personas ahí de frente que como estamos en este medio virtual. De todas maneras, esto es una ganancia, ¿cierto? Y pidámosle al Señor que nos dé su Espíritu Santo y que podamos de verdad desarrollar un curso que responda al anhelo, al deseo, al corazón y a la necesidad de todos nosotros. Que veamos nuestra vida reflejada en la palabra de Dios y las propuestas del Señor claras para nuestra vida. Vamos entonces a recitar juntos esta oración del Espíritu Santo que vamos conociendo y que sería hermoso que la fuéramos aprendiendo todos.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos entonces ahora a ver, Jorge, si muestras aquí un poquitico más grande esta imagen donde estoy yo. ¿Cierto? Vamos ahora entonces Sí, señor, a mirar. ¿Cómo? Sí, vamos a mirar, vamos a contemplar un poco el Evangelio de Lucas, lo que hace referencia directamente a Jesús. Y vamos a tratar de encontrar en él un aspecto bien significativo. ¿Qué es lo que mueve a Dios a participar? O mejor dicho, tratar de descubrir por qué será que el Señor, para actuar en la historia, busca siempre las experiencias más débiles, más pequeñas, más frágiles. A ver. Eso es lo que no está bien hecho. Más de interrupción e interrupción. Eso puede salir de ahí, es lo que te estoy diciendo eso. Vamos. Toca que lo No hace. es este el que estoy buscando. No. Ahorita. Sara, vení. Es que tengo 3 abiertos y el que quiero abrir no abre. Ah, no, es que espérate un momentico a ver qué pasa. Ay, no. Ay, qué pena con ustedes, sigo fregando. Se salió, ya mamó. No. Esto no funciona así. Esto no funciona así, incluso. No, es que este es el que necesito, este. Es este. Omite eso y habla simplemente. Ay, sí. Dejar de. Omita todo eso y lea. Ay, hombre. Vamos a ver la salita con mensajes. Ahorita lo veo el mensaje. Sí. Me tengo que salir, ¿no? No hay necesidad, váyase de una vez a dele en el botón y No hay sonido, padre. se va a WhatsApp. Ah, lo vas a. Sí. Ay, ¿qué pasó pues?
Padre, no se le escucha. ¿Qué hay? No le escuchamos. Bueno, ¿ahora ya sí o no? ¿Me escuchan ahora? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Sí, qué pena es que sigo aquí. Gracias a Dios tengo a esta joven aquí al lado. Pero sigo con este problema de que, no sé, como que me vuelvo loco frente a esto. Mira, vamos a tratar de mirar un poco los textos que nos muestran esa manera de actuar el Señor frente a lo más pequeño y que tratemos de ver entre nosotros qué luz nos trae. Qué pena, padre, pero ¿puede aumentarle un poquito el zoom de la letra porque no alcanzamos a ver? Claro que sí. Gracias. María es una joven. Eso. Ahí ya está bien. Sí, Sí, señor. señor. Sí, ahí está bien. Bueno, gracias. Bueno, mire, vamos a mirar ya los textos. Recordemos que estamos en la introducción que Lucas le está haciendo al Evangelio y él cuenta todos estos relatos de la infancia con una finalidad: ser una buena noticia para una comunidad cristiana en la cual hay mucha gente pobre. También hay algunos ricos, pero ha habido algún tipo de conflicto en la convivencia, que no han sabido crear lazos de verdadera fraternidad y a veces hay problemas internos por la diferencia social. Pero también están siendo perseguidos, tanto por los judíos como por los romanos. Y entonces la gente tiene temor y quiere Lucas hacerle ver a esta gente que vive esas situaciones que lo que pasó con Jesús hace ya como 40 años, porque esto es por ahí en el 80, ¿cierto? El 70 y pico, 80, que lo que pasó con Jesús es una buena noticia para los pobres. Y lo dirá también después, que para liberar a los cautivos de sus cárceles, para darle vista a los ciegos, para generar el año de gracia del Señor. Entonces, él tiene muy presente la situación de esas comunidades a las cuales le escriba y con ese ánimo recuenta lo que fue la historia de Jesús, el proceso de su nacimiento. Entonces, en lo que habíamos visto la vez pasada, un elemento que vale la pena retomar es que las historias del nacimiento de Juan Bautista parten de la esterilidad de Zacarías e Isabel, unos ancianos que no habían podido tener hijos. Y ahí se recoge la historia de todo Israel, que con Abraham y Sara, que también eran ancianos y sin hijos, había comenzado la historia de salvación. Y nos hablan de muchos otros, el papá y la mamá de Samuel, de Sansón, etcétera, etcétera. Y entonces quisiera que miráramos también a la luz de esto experiencias que nosotros hemos tenido. Y yo estaba tratando de buscar algunas experiencias que pudieran ser iluminadoras. Y me acordé cómo hace algunos años en Medellín, un barrio vecino al 12 de octubre que se llamaba F. Gómez y que también pertenecía a nuestra parroquia, ¿cierto? Eso en 1983, 84, por esos lados, ese barrio estaba a punto de derrumbarse. Ya varias casas habían empezado a tarjarse y algunas señoras de nuestras comunidades empezaron a pedir que si les daban un palito, pues unas cosas para sostener la plancha para que no se cayeran. Y en conversación comunitaria se vio que el problema no era únicamente de 2 o 3 familias que pertenecían a nuestras comunidades, sino que era de todo el barrio. Y entonces se les invitó a que ellas, personas mayores, en ese entonces tendrían 50, 60 años o algo más, que ellas vieran si podían convocar a la gente para que la gente se organizara para solucionar el problema del barrio.
Y dicho y hecho, empezaron estas mujeres a llamar a los vecinos, a las vecinas, se les convocó mucha gente, empezaron a presionar al Instituto de Vivienda de Medellín, ¿cierto? Y como en 2 años ya tenían prácticamente reconstruido el barrio. Eso hago alusión a eso porque a veces se cree que los ancianos, ¿cierto?, no tienen capacidad de convocatoria, que no tienen sabiduría, que no tienen que ofrecerle a los demás. Y a veces los mismos ancianos piensan que porque no tuvieron estudio, porque siempre fueron pobres o por una cantidad de situaciones de fragilidad que no están en condiciones de ayudar. Y allí hubo una experiencia que mostró todo lo contrario. Eso para tener como el punto de partida del Evangelio de Lucas, que es con Zacarías e Isabel estériles. Y ahí empieza su Evangelio Lucas. Pero ya vimos algo relacionado con Juan el Bautista. Centrémonos un poco en Jesús. Cuando va a presentar a Jesús, dice que el ángel fue a un pueblo llamado Nazaret. Ahora, Nazaret es un pueblo insignificante, más o menos unas 30 casas. No aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Nunca se menciona en el Antiguo Testamento ese pueblito. Y en el Nuevo Testamento, todos recordamos la pregunta de Natanael que le dice a Felipe, es que de Nazaret puede salir algo bueno. O sea que la gente pensaba que Nazaret era un pueblito muy insignificante. Y es que nosotros tenemos la tendencia a valorar lo que es grande para el mundo como si fuera grande para todos nosotros y grande también para Dios. Por ejemplo, en la sociedad mundial, Europa vale más que África, que Asia y que Latinoamérica. Europa con Norteamérica valen. El resto son de segunda, tercera categoría. La ciudad, en la conciencia de muchísima gente, vale más que el campo. Los barrios de estratos 5 y 6 valen mucho más que los barrios de estratos 1 y 2. La cabecera de los corregimientos en las zonas rurales vale más que las veredas apartadas. Tenemos una manera de mirar que es muy propia de esta cultura que valora las cosas por su grandeza, por lo que es, por lo que se tiene, por lo que aparenta. Pero Dios escoge lo pequeño. Y la historia de Jesús empieza por una jovencita que está apenas comenzando su adolescencia de ese pueblo perdido de Nazaret. María era una jovencita virgen. Dios, para encarnarse, le pidió permiso. Es decir, no la invadió, no fue una cosa contra la voluntad de ella. La preparó, eso sí, con un nacimiento inmaculado. Pero la prepara y le pide autorización, le pide permiso para encarnarse en ella. Y para eso le envía un ángel, porque no quiere apabullarla con su presencia. Es decir, el mismo Dios no se le aparece cara a cara, porque eso sería apabullarla, eso sería que ella se viera demasiado ínfima ante eso. Entonces, el mensajero eso es lo que hace, ¿cierto? Ser una presencia más cercana, más amable, más fácil de comunicarse con Él que directamente con Dios. En el Antiguo Testamento se decía que el que veía a Dios se moría. Entonces, ese es el papel de los ángeles, ¿no? ¿Cierto? Cuenta Dios entonces con la decisión libre de una joven. Pero de una jovencita que apenas está empezando su adolescencia, de un pueblo perdido en Galilea, en Nazaret. Porque Dios no le pide permiso ni a Herodes ni al César, no le pide permiso a los grandes de este mundo, le pide permiso a un ser que uno podría decir insignificante, una muchachita que apenas está abandonando su infancia. ¿Y cuál es el saludo que le da? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Eso, en la tradición de Israel, es una declaración de amor, una propuesta de alianza, para no decir directamente una propuesta de matrimonio. Esa expresión, alégrate, llena de gracia, la encontramos en varios textos. Por ejemplo, lo que llama la hija de Sión, alégrate, hija de Sión, el Señor está en medio de ti.
O también cuando el Señor va a entrar en un burrito, alégrate, Jerusalén, que ahí viene tu rey humilde y victorioso montado en un burrito. Son las expresiones el Señor está contigo, ¿cierto? Y son recordar esa alianza amorosa entre Dios y su pueblo. María entonces, María, no solamente se representa a sí misma como persona, sino que representa a todo el pueblo de Israel, representa a toda la humanidad y en el fondo representa al cosmos, porque el Hijo de Dios va a tomar carne y al tomar carne comienza a formar parte del universo creado. O sea, el creador empieza a tomar parte de la creación y lo toma en la carne de una jovencita que comienza su adolescencia. Y es muy bueno preguntarnos entonces también hasta dónde nosotros contamos con la palabra de los niños, de la mujer, de los más débiles, hasta qué punto los consultamos cuando queremos tomar una decisión en la que ellos están involucrados o simplemente les imponemos a ellos nuestro pensamiento y nuestro criterio de adultos y nuestra sabiduría de adultos. Yo creo que es bueno mirar también, por ejemplo, en la casa, cuál es la participación activa que tienen los más frágiles, los más débiles, los más pequeños en la toma de decisiones. Quizás ellos están en condiciones de mirar desde sus ojos, desde sus necesidades, desde su sensibilidad. Los mayores también desde nuestra experiencia, desde lo que ya comprendemos del manejo de las relaciones en el mundo, etcétera, etcétera. Pero que es importante, al mirar esa actitud de Dios frente a la raza humana, de pedirle consentimiento al ser humano y buscando una persona joven, frágil, para que represente a toda la humanidad, que eso nos ayude a nosotros también a ver cómo hacemos de la conversación de la comunidad un diálogo en que cada uno participe de acuerdo a su circunstancia. Es muy bueno también ver la actitud de María en ese diálogo. Primero, cuando ella ve que llega el ángel, que la saluda de esa manera, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, ella se sorprende. Es claro que se tiene que sorprender. Puede hasta asustarse, no sabe qué pasa. Y entonces, ¿qué le dice el ángel? No temas, María, que has encontrado gracia delante de Dios. Entonces, lo primero es la sorprende, empieza a hablarle y ella después pregunta, ¿pero cómo va a ser esto? Cierto, que es muy distinta a la pregunta que había hecho Zacarías. Lo de Zacarías fue falta de fe. Aquí es que no entiende y quiere entender y pregunta. Y el ángel le explica. Cierto, entonces ella medita y acepta. Y termina diciendo, soy servidora del Señor. Estoy completamente al servicio del Señor, que el Señor haga en mi vida y con mi vida y conmigo lo que Él quiere. Entonces prácticamente le acepta a Dios esa propuesta de alianza con Él. Yo creo que es bonito entender esto, porque nosotros a veces nos unimos al Señor es en el reconocimiento de las verdades de unos dogmas, pero la cosa debe ser mucho más profunda. No únicamente aceptar dogmas y creer en esos dogmas, sino tener un encuentro profundo de alianza. Es que el Señor no hizo la alianza únicamente con María, sino a través de María con todo un pueblo que será su familia, con todos nosotros. Entonces, si nos damos cuenta que nuestra fe es realmente un encuentro permanente con el Señor, y al encontrarnos con el Señor como María, nos reconocemos todos hermanos, familia, hijos de Dios y con una misma misión. Vamos entonces pues a tener como esas preguntas en el fondo, ¿hasta dónde? ¿Cierto? Mirando este misterio de la forma como se acerca Dios a la humanidad, que tratemos de ver y de qué manera nos acercamos nosotros, ¿cierto?, a los más débiles y frágiles de nuestra familia, de la comunidad. ¿Cómo contamos con su visión, con su experiencia, con su óptica? Hay otro texto que me parece que nos puede ayudar bastante y a iluminar situaciones que se están viviendo ahora.
que son el encuentro de los niños en el vientre materno. Cuando María recibe ese saludo del Señor, no le pide ningún signo, así como Zacarías sí le había pedido un signo, y como me doy cuenta que lo que me está diciendo es cierto. María no le pide ningún signo, pero Dios se lo dio. Le dijo, mira a tu pariente Isabel, a pesar de ser anciana, está esperando, ¿cierto? Y eso hace que María salga inmediatamente. El texto es muy hermoso porque dice que ella salió. Fue prácticamente, digamos, diría uno como corriendo, con esos deseos de encontrarse con ella, porque veía que ella también estaba experimentando en su vida y en su vientre, ¿cierto? Esa ternura, esa misericordia, esa presencia cercana de Dios. Y el relato, que es muy bonito porque se nos dice que María va a saludar a Isabel y la saluda, y después los protagonistas se vuelven son los niños, ¿cierto? La valoración de la vida desde la misma concepción. Algo decía la vez pasada y vuelvo a repetirlo, es que este encuentro es muy significativo. Juan lleva 6 meses en el vientre de Isabel, o sea, es un fetico de 6 meses. Pero Jesús no lleva sino un par de días en el vientre de María. Yo no sé si eso ya se puede llamar embrión o no, o simplemente un cigoto, ¿cierto? Pero es que lo que tiene María es la cosa más pequeña que puede haber, ¿cierto? Un par de células que se empiezan a reproducir en el vientre de una mujer joven, ¿cierto? Pero ahí tenemos al Hijo de Dios. Y eso es lo que nos está anunciando Juan el Bautista en el vientre de Isabel, ¿cierto? Salta y con ese salto le indica a Isabel y le indica a María que ya el vientre de María está fecundado por el poder de Dios, ¿cierto? Y por la presencia total del Espíritu Santo que inunda a María. Yo aquí quiero hacer una pequeña observación que puede que no quede muy clara, pero quienes hemos metido un poquitico el hombro también en el misterio de Elías y Juan el Bautista como representante de Elías, se nos decía que Elías, ¿cierto?, actuaría en el espíritu y el poder de Elías. Que es Juan el Bautista, actuaría con el espíritu y el poder de Elías, el espíritu y el poder de Elías. Y después se nos dice a Jesús, ¿cierto?, que Jesús vendrá porque el Espíritu Santo, el Espíritu, poseerá, ¿cierto?, a María y tendrá el poder del Altísimo. Entonces también están el Espíritu y el poder. Pero es el Espíritu y el poder del Altísimo en el vientre de María, ¿cierto? Eso es demasiado hermoso, pero no me voy a detener en esto. Simplemente para que miremos una cosa. El encuentro es cuando se están empezando a formar. El uno está a mitad de camino a 6 meses, un poco más de mitad de camino, y el otro empieza. Pero ya hay un salto de vida, un reconocimiento de vida. La valoración de la vida desde la misma concepción. Cuando el embarazo es motivo de alegría y de acción de gracias a Dios. Y también entonces mirar cuando se considera el embarazo como un problema, un estorbo, y se lucha como un derecho el asesinato de la criatura en el vientre materno. Yo creo que nosotros tenemos que prepararnos también a tener criterio frente a esta discusión, en la cual ahora el aborto es la cosa más normal de esta vida. Y la discusión es sobre en qué época del embarazo se puede o no abortar. Que si en la 3ª semana, que si en el 4º mes, que si en el 8º, ya incluso están diciendo que el día antes de nacer se puede abortar, ¿cierto? Es, como nos damos cuenta, una corrupción impresionante porque es una deshumanización de un proceso que es tan hermoso. Y entonces la invitación es a que nosotros también ahora, mirando esto, ¿cierto?, que para nosotros tiene que ser fuente de inspiración y saber dialogar de los aspectos humanos, incluso con las personas que no creen en el Evangelio, que no creen en la presencia de Dios, etcétera. Pero buscar esos argumentos de la validez de la vida,
¿cierto? Aunque no la pongamos como hijo de Dios, porque mucha gente no nos va a aceptar este argumento, pero saber decir que eso que se está desarrollando en el vientre es ya un ser humano en su primer momento de proceso. Bueno, vamos a mirar otro aspecto también de la pequeñez. Ya hemos visto, lo primero, vuelvo a recordar, ¿cierto? Un pueblo demasiado perdido. Saber buscar entre lo que no valora el mundo, lo que valora el Señor. Y también una jovencita virgen que nos enseña a mirar con atención y afinar el oído, ¿cierto? A qué piensa, qué siente, qué vive y qué puede proponer una persona que le baje. Que consideramos nosotros ignorante o por poco estudio o por corta edad o por lo que sea, pero la invitación a saber escucharlos también y que participen en la toma de decisiones, ¿cierto? Esto del encuentro de los niños en el vientre nos ayuda a ser defensores de la vida en todas las dimensiones, en la lucha contra la injusticia social, en la lucha contra la discriminación, en la lucha contra salarios injustos, todo lo que puede haber. Ahora, por ejemplo, hay una preocupación grande, una noticia que estamos escuchando ahora aquí en Antioquia, en Córdoba, en el Chocó, en el norte, la cosa se está volviendo muy difícil, porque están otra vez apareciendo, gracias a la decisión de que se va a extraditar a ese señor. Me olvidé el nombre de ese momentico. Pero parece que la cosa se está volviendo muy caliente y peligrosa. Otoniel. ¿Cómo? Otoniel, exacto, Otoniel, sí. En todo caso, para mirar, son cosas de esas. Nosotros debemos también empezar a tomar criterio de cómo vivir nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra opción por los más débiles en situaciones difíciles y complejas que no sabemos a dónde vaya a coger la historia del mundo, del planeta y la historia de nuestro pueblo colombiano, que todo en este momentico parece que se estuviera fracturando de una manera muy grave. Bueno, ¿qué pasa aquí para seguir con otro texto en el que vemos al Señor escogiendo lo pequeño? Ese es el punto de partida que quise tomar hoy en la reflexión. Mire, José y María tuvieron que hacer un viaje largo, más o menos unos 160 kilómetros, quizás un poquitico menos, ¿cierto? Para obedecer el capricho. El emperador quería hacer un censo en todo el imperio, desde lo que hoy llamamos España hasta estos lugares aquí del norte de África y de la parte de Asia Menor, donde estaba el imperio, para saber cuál era su poder, para saber cuánto cobrar de impuesto en un lado y en el otro, para saber cómo distribuir a los soldados, una cantidad de cosas de estas, ¿no? Que implican un censo, ¿cierto? Y a José y María les tocó viajar con un vientre, ¿cierto? Ya casi a punto de dar a luz, ¿cierto? Ya el vientre de María estaba grande y les tocó salir a encontrarse con el lugar donde se tenían que registrar, ¿cierto? Entonces también nos damos cuenta cómo a veces a los pueblos les toca vivir unas tragedias y unas dificultades enormes simplemente por los caprichos de los que están arriba. ¿Por qué tenemos tanta gente emigrando de algunos países? ¿Cierto? Digamos de Venezuela hacia acá y de otros lugares. Porque las políticas nacionales de los que tienen el poder hacen que el pueblo no pueda seguir viviendo allí. ¿Cierto? Y si miramos aquí en Colombia, también tenemos una historia de desplazamientos locales dentro de las ciudades o regionales, de un pueblo a otro, de un departamento a otro, y eso ha sido para nosotros una historia pan de cada día, solo que a veces ya deja de ser noticia. Deja de ser noticia, pero la gente que le tocó viajar hace 5, 10 o 20 años a algunos lugares, hay muchos que no se han logrado ubicar en los sitios a donde llegaron. Pues bien, José y María no encontraron sitio en la posada. Y probablemente no eran los únicos, porque a mucha gente le tocó ir allá y no encontraron sitio en la posada. ¿Qué quiere decir esto? Mire, el niño nació como muchos otros pobres, sin lugar en la sociedad. ¿Cierto? Los marginados del progreso hoy, por ejemplo, los que no tienen familia, los que viven en las calles, los que no tienen cédula, los que no tienen estudios suficientes, que apenas comenzaron la primaria, que no tienen casita propia, que no tienen propiedad, que no tienen carnet del Sisbén,
que se quedaron sin pensión por algún motivo. Trabajaron toda la vida como bestias, digámoslo así, pero se quedaron sin pensión. Esa es la experiencia que está asumiendo desde la encarnación el Hijo de Dios. ¿Cierto? Comenzar a mirar la vida desde los ojos de los que no tienen sitio en la sociedad. ¿Cierto? Y él lo asumió, ¿cierto? Porque nació como hijo de José y María. ¿Cierto? Y esa era la situación de José y María, y entonces es la situación que él vivió. El padre le escogió esa mamá, así por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? Entonces es bueno que nosotros tratemos de mirar qué significa para nosotros también poner y fijar nuestra mirada a los que no tienen sitio en esta sociedad. Porque allí, los que están sin CISBEN, los que están sin forma de encontrar tratamiento médico, los que no tienen empleo, los que están ahí, encontramos al Señor en una pesebrera. Y a mí me gusta recordar que esa pesebrera, en el anuncio que dieron los ángeles, es muy bonito. Verán a un niño, ¿cierto?, envuelto en pañales y recostado en una pesebrera. La pesebrera era ajena. Lo único que le pertenecía en propiedad al niño era el pañal y por supuesto el cariño de los papás. Pero mire, toda la pertenencia que tiene el Hijo de Dios, por quien fueron creadas todas las cosas, el dueño del universo, al hacerse hombre, la única propiedad es un trapito para cubrirse. ¿Cierto? Porque hasta el pesebre era ajeno. Y entonces es muy bueno que nosotros nos demos cuenta que es allí donde se identifica principalmente el Señor. Y si nosotros aprendemos a afinar la mirada y a descubrir la presencia del Señor en aquellos que no poseen lo necesario para una vida digna, estamos encontrándolos muy cara a cara con el Señor, muy de frente, con el rostro verdadero de Dios. A veces tenemos rostros que son muy falsos, porque no los hacemos en un encuentro con la gente más necesitada. Y creo que todos recordamos cuando él ya, casi terminando su misión, le dice a los discípulos: vengan benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando estuve por ahí de extranjero ustedes me acogieron, cuando me encarcelaron ustedes vinieron a verme. Es ahí, en esos desposeídos, que podemos tener el encuentro más profundo con el Señor. Otro elemento que nos dan esos relatos de la infancia, ¿cierto? Mirando a los pequeños, es a los pastores. Mire que eran unos pastores que hacían turno en la noche, o sea, no son los dueños de las ovejas, ¿cierto? No son los dueños, son gente que trabajan para los dueños de las ovejas, son asalariados, hacen turno, cuidan, etcétera, ¿cierto? Y a ellos se les informa el sitio del nacimiento, ¿cierto? La experiencia humana que comienza a conocer y a compartir Jesús. La de los ángeles anuncian lleno de carencia. Bueno, eso ya estoy repitiendo lo que había puesto antes. Pero entonces quiero notar una cosita. Lo de la pesebrera no necesariamente es alejada del pueblo. Casi siempre nosotros en los pesebres ponemos por este ladito las casas y retirado la pesebrera. No necesariamente. Las pesebreras estaban a veces junto a las casas. Había casas que podían tener pesebreras y otras no, porque las casas eran muy pobres, ¿cierto?, y eran enclavadas en la roca, ¿cierto?, y algunas no alcanzan a tener pesebrera, entonces habría pesebrera por ahí vecina, ¿no? Pero ahí lo que recibían era, pues, cuando llegaba la gente en sus caballos, en su bestia, en sus burros, en lo que fuera, ¿cierto? Entonces llegaban ahí, ellos entraban y los animalitos los tenían ahí amarrados, pero en la misma casa, y comían ahí en la misma casa, pero por supuesto en el sitio de los animales. Entonces la pesebrera puede ser ahí en la misma posada, ¿cierto? Pero eso no se sabe con certeza, ¿cierto? Y lo importante, sea como sea, o más distante o más cercana, Jesús nació en medio de animalitos, ¿cierto? Donde comen los animales. Bueno, ahí está el cielo, esto ya, mire, yo aquí quería ver cuando se pone esto,
¿cierto? De lo que ya hablamos, pensar un poco en las familias de desplazados, de indígenas que están en nuestras grandes ciudades. A mí particularmente me duele mucho la presencia de los indígenas, porque, bueno, tuve la oportunidad siendo relativamente joven y aún ya mayor de vivir en varias ocasiones y a veces por varias semanas en comunidades indígenas. Y yo veía lo que era esa vida, es decir, una vida que enamora. Todo era bien común, tenían lo necesario para vivir, quizás estudio académico muy poquito, pero entre ellos se transmitían la cultura, las tradiciones, pero todo era de todos. Y ahora con esa sacado de sus tierras, les ha tocado abandonar esos ríos. Ellos fueron así, cuando llegaron los españoles les los mandaron para... Es triste verlos en las calles de las ciudades, a veces una familia entera, ¿cierto? Hace poquito vi unos bailando y danzando como para conmover a la gente que les dieran dinero. Y dejan de bailar con ese sentido tradicional, digo, y ahora simplemente mendigando un poco de pan, ¿cierto? Pero ¿cómo no vamos a ver a un Jesús desplazado en estas historias? ¿Cómo no encontrarnos con el Señor ahí? Bueno, esto aquí ya estoy repitiendo algunos escritos. Veamos otro texto que nos habla. Sí, ya vamos terminando la hora porque ya dijimos que seríamos de pronto unos 3/4 de hora. Otro detalle importante, cuando van a ofrecer a Jesús al templo, cuando lo van a presentar, dice que ofrecieron un par de pichones. Normalmente la gente que tenía recursos ofrecía corderos, ofrecía, incluso algunos podían ofrecer hasta toros, ¿cierto? Por lo general, al nacimiento no, los toros los ofrecían más para la Pascua, pero había algunos que también les gustaba ofrecer en estos momentos, tenían la forma. A todo el mundo le gustaría ofrecer un cordero a Dios, pero no tenían para eso, entonces les autorizaban un par de pichones, ¿cierto? Y María lo hizo. Sí, un par de pichones. Es uno de los textos que más nos muestra la pobreza real económica de José y María, la ofrenda en el templo, ¿cierto? Y Jesús, ya siendo mayor, cuando ve en el templo a una mujer ofreciendo dos moneditas, llama a los discípulos: vengan, miren esa mujer, ha ofrecido más que los otros, porque todos ofrecieron cosas que les sobraba y esta ofreció lo que necesitaba para vivir. Y yo aquí quería también resaltar algo que estamos viviendo en este momento y que lo hemos vivido varias veces. Entre nosotros estamos ahora haciendo una ofrenda de cosas sencillas y al alcance de todos para el bien común. Y yo creo que todos saben de qué estamos hablando. Muchos estamos recogiendo 1,000 pesitos diarios para ajustar 100,000 pesitos y unir todos esos esfuerzos que son 2 moneditas de cada uno, ¿cierto? Unir los esfuerzos para un bien común, y es la participación también con personas en vivo en la canonización de el Beato Tito Brasma, que va a ser, si Dios quiere, el 15, ¿cierto? El domingo 15 de mayo, y entonces todos nos estamos preparando con reflexión, con oración, de 1000 maneras, pero también económicamente. Pero nadie podrá decir, ellos pudieron ir por mí, porque nadie financió el viaje de ellos. Fue una cosa común, en donde el que tiene más dinero y el que tiene menos dinero, todos aportan exactamente lo mismo, 1,000 pesitos diarios. Entonces son cosas bonitas para aprender a valorar lo que es pequeño, y a través de lo pequeño ir construyendo cosas que sean realmente significativas de una sociedad nueva. Ya con esto entonces prácticamente terminar la reflexión. Había otras experiencias como fueron en Medellín, la construcción del templo, de los salones parroquiales, la capilla de madera, y estaba llamando ahora también porque quería saber de otras experiencias en Bogotá, ¿cómo es que llaman? En Florencia, Caquetá, al otro lado, de participación
en cosas pequeñas, pero que han ido mostrando la capacidad organizativa. Para la construcción de los salones parroquiales, con la biblioteca, con el teatro y todo eso, nos ofrecían dinero las iglesias europeas a través de esas organizaciones de Cáritas, de Advenian y todo eso. Pero nosotros vimos que si recibíamos esa plata, el pueblo recibiría una limosna, pero no aprendería. Nos pusimos de acuerdo y con reciclaje, con bazares, con comedores, con rifas, con trabajo colectivo los domingos donde se iba la gente a trabajar, etcétera, logramos construir todo eso y fue una experiencia que generó vida comunitaria. Y eso es lo que importa, no es tanto construir un templo, construir unos salones, sino construir comunidad. Y con el aporte pequeño de cada uno se consiguió. Vamos, sí, a terminar. Ya de eso entonces hablamos después de los ancianos en la presentación. En todo caso, este sería, Dios mediante, algo del enfoque. Habrá que pulir más, habrá que volver a evaluar, ¿cierto? Pero que tratemos de iluminar entonces lo que se está viviendo, lo que se ha vivido y lo que se debe seguir viviendo a la luz de los textos. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de encontrar una pedagogía donde nos sintamos reflejados y que nos sintamos con propuestas claras a partir de los textos del Evangelio. Entonces, pongámonos en manos de la Virgen María y pidámosle a ella que nos dé lo que ella tan generosamente le entregó al Señor, esa capacidad de donarnos con todo nuestro ser para que el Señor a través de nosotros realice su proyecto en la historia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Claro, ahí entraron más. En todo caso, gracias, cierto. Y bueno, ahí seguimos viendo a ver cómo continuamos con esto de una manera que ilumine, que enriquezca, sí, y que nos haga saborear con gozo la palabra del Señor.